a escribir en un momento, que encontró sus ideas, que buscó sobre qué hacerlo y que peleó para esto, bueno, esa persona es un escritor. Entonces, eh, yo pensaba qué es lo que nos hace escritores, ¿no? Como probablemente la persona que se dedica a la cocina va a estar todo el tiempo buscando qué ingredientes armar para hacer una sopa nueva o para hacer un postre nuevo. Bueno, en el escritor yo creo que nuestra característica es estar viviendo y viendo las cosas de una manera atenta, como si vivir fuera un pretexto, fuera el pretexto, fuera aquello que nos inspira a poner en palabras lo que vemos. Es como si la vida fuera un poco, a veces incluso andamos medio en el aire, la vida fuera un poco un borrador de lo que uno quiere escribir. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica estar atento. ¿Cuándo llega una idea? Cuando hablamos de proceso creativo, ¿por dónde empieza el proceso creativo? Bueno, empieza por una idea. ¿Y cuándo va a llegar esta idea? Bien, esta idea significa que uno tiene que estar atento. Atento a lo que mira, atento a lo que ve. Para que estas ideas en algún momento generen que uno se sienta y escriba. Y ese escribir, este convertirse en escritor tiene que ver con que eso que escriba, con lo que uno aspira, con eso que se sienta a escribir, a que sea bello, a que sea algo bello, a que tenga belleza, a que inspire a las personas a seguir escribiendo, a leer, a querer saber más hacia dónde va ese texto. Yo traje para mostrar, nada, las cosas que a mí me hicieron ser escritora y por qué no puedo dejar de... Oscar Wilde, acá, súper recomendado, lo tienen, quien no lo leyó lo tiene que leer. Y una de las cosas que hice fue leer como 3 o 4 veces en mi vida La muerte de Iván Ilich, así que lo tengo en muchas ediciones porque parte de mi locura es a veces juntar traducciones distintas y leer en distintas traducciones, y supongo que no es mi locura, es que un escritor debe hacerlo. Me gusta mucho, me gusta muchísimo Tolstoy y Chekhov. Para mí son los dos autores fundantes de mi deseo de escribir y el de Medio Occidente, creo. Chekhov por su habilidad y su eh, fluidez a la hora de escribir un cuento. Cuando uno lee a Chekhov tiene la sensación que él no se atormentaba imaginando finales y lucubrando, sino que formaba parte de su respiración, que él escribía como formas de estar en el mundo, era su manera de estar en el mundo. Y en Tolstoy, que es otra cosa y es harina de otro costal, aparece esta emoción rusa que nos va a hacer vibrar a todos en Ana Karenina, que no me quiero trepar porque tengo terror de que se desconecte algo y mostrarles el libro, pero bueno, Ana Karenina, qué mujer, qué lector no ha vibrado con esa mujer que lo único que quería era sentir. Y en La muerte de Iván Ilich es un texto muy interesante porque es el relato final de cómo un hombre enferma supuestamente de cáncer de hígado, no se sabe cuál es la enfermedad, y qué cosas le van sucediendo en este último tiempo. Es una historia triste, pero no es melodramática, y habla sobre el sentido de la vida. Y el otro texto bueno, que he leído cuando empecé a escribir, yo creo que lo leí 10 veces, una vez por año, es uno de mis autores favoritos, que es Salinger, El cazador oculto. Los que me conocen saben que Cazadora Oculta es mi mail, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de todo, porque bueno, es un autor que me gustó mucho, es un autor norteamericano, es posterior a Fischer, a la generación posterior a Fischer, alias Hemingway. Y en esta novela él pone en escena por primera vez, lo cual va a revolucionar la literatura norteamericana, a un adolescente que tiene mala conducta en el college y entonces lo suspenden, lo echan de la escuela, y ese fin de semana, en vez de volverse a su casa, decide pasar un fin de semana solo en Nueva York.
como adolescente que es, bueno, tiene una serie de peripecias, no sé, fuma, contrata una prostituta, vive esta vida loca, esta vida deseable de los adultos cuando uno es adolescente y que parece que los adultos pueden hacer cualquier cosa y en realidad termina bastante mal. Pero me gusta el cazador oculto, me gusta el personaje que es Holden Caulfield. Me gusta por la misma razón que me gusta Julian Sorel en Rojo y Negro. Stendhal es un autor que quien quiera ser de escritor ya toma nota, ya empieza a leerlo, porque son como antihéroes, a diferencia de los personajes de... Aunque Tolstoy, te iba a decir, a diferencia de los personajes de Tolstoy, aunque Tolstoy tienen algunos que derrapan, y me encantan esos personajes que derrapan, esos personajes torpes, esos personajes que no saben, que son ingenuos en ocasiones y que ejercen el mal cuando querían hacer el bien. Les decía, bueno, Julián Sorel quiere ser un héroe, pero no le sale. Y Tolstoy tiene un texto del tamaño así medio de la muerte de Iván Ilich, que es la sonata Kreutzer. Saben que la sonata Kreutzer es bueno, una composición de Beethoven, ahora que estamos en un aniversario de Beethoven, que es muy pasional, no solo Beethoven, sino la sonata. Entonces un señor, feudatario, no sé cómo decirlo, el dueño de un burgués ruso decide contratar a un músico para que le enseñe a tocar el violín a su mujer. Él siempre sospecha de que su mujer quizá lo esté engañando y esto. Y cuando llega siempre al tercer movimiento de la sonata Kreutzer, monta en celos este hombre y dice, ellos están ahí adentro, ellos se aman, el profesor de música y mi mujer se aman, tengo que entrar y matarlos. Y se da cuenta que está en medias, que tiene puestos soquetes. Y dice, qué personaje ridículo voy a hacer yendo a matar a mi mujer con soquetes. Esta visión, este personaje, el ridículo, el torpe, el ingenuo, a mí me gusta mucho para escribir, porque ¿quién en la vida no fue un poco, no tuvo momentos torpes, ingenuos? Esta frase de una canción de Cerati que dice algo así, yo he sido víctima de todo alguna vez, ¿no? Todos lo hemos sido. Y creo que es un buen lugar para partir y escribir. Es muy difícil empezar a escribir pensando que uno es bueno y es el héroe de sus propias aventuras, cuando en realidad es lo más probable es que uno sea el antihéroe. No, yo siempre digo que cuando, siempre digo, lo dicen los psicoanalistas, uno entra al consultorio y yo soy la víctima de todo lo que me pasó y los demás todos me hicieron daño, y yo soy buena y ética, y si sufro por algo es por la culpa que tengo. Y en realidad uno no puede ver, uno se resiste a ver su parte más egoísta y sus malicias y la cierta oscuridad que nos rodea. Entonces digo, mejor tomemos un antihéroe de entrada. Pero para ello tenemos que encontrar una idea de lo que queremos escribir. Y para encontrar ideas hay que estar atentos porque todo es una imagen y todo es una idea. Yo había encontrado un ejemplo que me parecía que les podía ser interesantes, que es, si yo entro a mi casa, acá, y encuentro arriba de la mesa un cuchillo clavado en la mitad de la sandía, puedo hacer dos cosas. Una, llamar a la policía si me asusto demasiado. Vieron que en las películas y en las series policiales cuando alguien entra a su casa y hay un acto así, la casa no estaba exactamente igual, llama enseguida a la policía. Y lo otro que puedo hacer es tomar el cuchillo, cortarme la sandía y comerme la sandía, que también tiene bastante lógica. También puedo pensar que ese es un signo de que mi marido me quiere matar, cosa que es bastante probable. Y también puedo pensar que en mi casa son todos desordenados, que no pueden dejar una sandía con un cuchillo clavado encima cuando se les ocurre. De manera que, bueno, que estoy en esas dudas de qué pasó, que esta sandía tiene un cuchillo clavado en el centro. Pero en realidad, parte de lo que puedo pensar, y como pensaría un escritor, es que dice, esto es una idea para un cuento. Con esto
yo puedo contar una historia, puedo contar de un malhechor, de alguien que me persigue y deja signos, deja cuchillos clavados en distintos lugares que yo voy a ver y voy a terminar entrando en pánico. O sencillamente la persona que venía a asesinarme entró en este momento al baño, o se distrajo, o se escondió en un ropero y olvidó su cuchillo en mi sandía. Esta es una idea. Digo, nada es que se me ocurrió, no es que sea wow, una idea genial, pero digo, ideas como estas tenemos todo el tiempo, imágenes, la imagen de la sandía, del melón con el cuchillo clavado. ¿Qué hago cuando tengo una imagen? La anoto. Las imágenes han dado, es interesante el quien quiere ser escritor para no sentirse tan solo y tan infeliz, porque a veces uno se siente que es un infeliz, uno dice, ¿cómo? Porque uno se encuentra frente a la obra realizada de los escritores. Cuando uno dice, ay, a mí me gusta Chekhov, yo Chekhov no es mi amigo, no fue mi amigo cuando era jovencito, el tiempo no permite estas cosas. Entonces, ¿qué? Yo ya me encuentro frente a la obra realizada de un super maestro del cuento, del santo patrono de los cuentistas. Y entonces difícilmente yo vea las torpezas y los golpes que se dio Chekhov para llegar a ser el autor que es. Entonces es importante estar leyendo sobre los escritores, sobre las vidas de los escritores. Aquel que se imagina que los escritores son millonarios o han sido mejor tratados en el pasado que ahora, basta que lea la biografía, no sé, de Mary Wollstonecraft, no me sale, Mary Shelley, o que encuentre, no sé, que lea cualquier historia y va a ver que el escritor toda la vida ha sido un paria en la sociedad, por más que nos guste pensar que no, y es el eslabón, el primer eslabón de la cadena de las historias que consumimos. Podrá dejar de haber libros físicos, habrá libros digitales, podrá dejar de haber libros digitales y habrá solo series y lo que ustedes quieran, pero historias vamos a seguir consumiendo siempre. Somos el animal que cuenta historias, así que siempre vamos a contar historias. En eso, los escritores tenemos trabajo para siempre. Pero seguía, digo, imágenes en la historia de la literatura van a encontrar que los escritores acuden a ellas con asiduidad. Por ejemplo, la imagen yo comentaba hace poco, entre leer cosas que hacemos todos, ¿no? Un escritor es alguien que lee mucho y escribe mucho y se anima a escribir mucho. Patricia Highsmith cuenta que encuentra una receta de sopa de tortuga, de cómo se hace la sopa de tortuga, y se le ocurre un cuento que lo pueden encontrar y leer y para chequear este estremecimiento en una página web que se llama Ciudad Seba, que se llama La Tortuga, y es, bueno, un cuento siniestro, ¿no? de cómo cocinar una sopa de tortuga. Entonces, decía, cuando ustedes tienen una idea, van a tener muchas chiquitas imágenes, cosas que por ahí no forman nada, pero lo importante es anotarlas. ¿Dónde se anotan? Yo anoto en libretas. A mí me lo recomendó mi maestro, que fue Mauricio Cartún. Entonces yo les muestro mis libretas, que me pareció que era divertido hacerlo. Me duran un año más o menos cada una. ¿Ven? Y tienen, por ejemplo, a ver si se puede... Ahí. Bueno, no sé si se ven. Entonces, esta es mi letra horrible y voy anotando. Entonces tengo una libreta celeste, que era solo para las ideas, y una libreta negra con las clases. Esta es la libreta que yo uso para anotarme los textos. Ven que me impactan y que me pueden servir para dar clases. Acá están los idus de marzo, de unas clases que di sobre Julio César, personaje que me encanta. Y se me terminaron, entonces empecé esta libreta. Y yo creo que un escritor tiene la oportunidad de convertirse en un fetichista de libretas y no solo en un fetichista de ediciones incunables. Y bueno, y esta es mi libreta actual, ¿ven? Donde anoto las ideas. Entonces, hay épocas, por ejemplo, esta de cuarentena, que las ideas cuestan en surgir porque estamos todos un poco angustiados y con una gran incertidumbre. Entonces es bueno acudir a las ideas que ya tenemos anotadas en la libreta y ver cuáles todavía impactan un poco en nosotros para volver a escribir. Entonces, repaso los 5 primeros pasos.
estar atento en esta especie de atención de las que hablan los maestros Zen, ¿no? Estar atento a lo que uno mira, estar atento a los sabores de lo que come, estar atento a la música y a la forma de relatar que tienen las personas, cosas de su vida cotidiana. Cómo habla, el tono que usa el verdulero. ¿Alguna vez le preguntaron al verdulero peruano de dónde viene? O sea, Perú es enorme. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el chino del supermercado? ¿Por qué vino? ¿Qué pensaba que era la Argentina? Esto, escuchar estas historias, preguntar. Ser escritor es ser empático y significa conectarse también con los demás. Esto no quiere decir que hagan una investigación sobre todas las personas que las rodean, pero cuando algo los impacte, vayan, tomen al toro por los cuernos. No quiero decir nada con el chino cuando digo cuernos. Entonces, ustedes tienen que estar atentos al mundo y ahí van a encontrar las ideas y las imágenes que les pueden servir. Luego, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo dije recién al pasar, un escritor se hace leyendo mucho y escribiendo mucho. Y escribiendo mucho, ¿qué quiere decir? Aceptando que aquello que escribe, aquello que dice, ay, tengo ganas de escribir, me siento y escribo, no va a ser necesariamente la obra magna de la historia de la literatura de la humanidad. Nada, hay que ejercitarse. Yo siempre doy este ejemplo. Imagínense una persona que estudia en la Facultad de Medicina, que se recibe de médico y que nunca va a practicar, ejercitarse, enterarse. Yo no le permitiría a ese médico, bueno, si pudiera, no le permitiría a ese médico que me operara del corazón. Me daría mucho miedo que me opere un cirujano que nunca ha hecho operaciones anteriormente, que nunca ha practicado, que viene y dice, a ver. Entonces, todo el tiempo hay que leer mucho, hay que escribir mucho y hay que animarse a deshacerse de lo que no está tan bueno. Deshacerse no quiere decir tirarlo a la basura, dejarlo de lado y seguir produciendo. Mejorará, seguro que mejorará. Nadie intentó alguna vez cocinar un plato difícil y vio que la primera vez fue un fracaso. Las madres de ustedes tendrán el relato de cuando ustedes empezaron a caminar. Ningún bebé se paró a los 10 meses y dijo, listo, me voy. No, ningún bebé empezó a hablar y manejaba un castellano magnífico como el que se supone que deberíamos usar según la Real Academia. Entonces, nada, paciencia, vamos a mejorar. Somos seres perfeccionables y somos nuestra mayor virtud como especie es la adaptación. Nos tenemos que adaptar a la idea de que no nos va a salir tan bien de entrada, vamos a tener dificultades en cualquier arte, en cualquier oficio, y bueno, está en nuestra valentía y en nuestro deseo de enfrentarla. Decíamos, entonces, estar atento a las ideas, leer mucho y escribir mucho, anotar las ideas, si quieren, háganse fetichistas de libretas, tengan libretas para imágenes, libretas para ideas, libretas con frases, libretas con diálogos. Hay una escritora francesa que se llama Delphine de Vignan, tiene 6 libretas a la vez con sus distintos proyectos, de distintos colores, ¿no? Tampoco estaría mal el experimento de que se mezclaran una libreta con otra. Bueno, seguimos. Regularmente, una vez por semana, una vez cada 15 días, ustedes revisan estas notas que tienen, estas ideas, estas anotaciones. En estas anotaciones cuentan los recuerdos, los sueños, fragmentos de libros, fragmentos de películas, lo que a ustedes les haya impactado. Vieron que a veces uno dice, ay, cómo quisiera acordarme de tal cosa. Bueno, todo esto lo van anotando y lo vuelven a mirar. Y quizá si reunieran esta idea con aquella idea, pudieran armar un texto. Miren, jueguen, a ver esto con esto, si esta idea, si le doy otro final, si la comienzo de otra manera, si cambio el sexo de los personajes, si en lugar de ser un hombre que maltrata a su mujer es un hombre que maltrata a su perra y lo cuento desde la perra. Jueguen, escribir es jugar. Es imaginarse que todo puede ser diferente. Acuérdense cuando jugaban con las figuritas, con las muñecas, con lo que fueran, es jugar. Inventarse historias es jugar.
El quinto paso es esto sucede. La historia se arma en la cabeza. La historia se arma en la cabeza, ojo, y hay que tenerla en la cabeza un tiempo. Hay que tener, bueno, para eso existe, ¿no? La técnica de el que quiere escribir teatro, aprender a escribir teatro, y el que quiere escribir narrativa irá o aprenderá a escribir cuentos o novelas o lo que quiera. Digamos, lo principal me parece es tener una idea y tener un argumento que nos impulse a escribir hacia un final más o menos imaginado, más o menos determinado, una idea de hacia dónde voy. Esto ustedes lo tienen que saber desde el principio, es recomendable. Hay escritores que sencillamente tienen una imagen, se sientan y escriben y van y nadan. Pero si uno nada y no sabe si es un arroyo o es el océano Pacífico, se puede ahogar. Entonces está bueno tener una idea de cuál, aproximativa de cuál es el final y armar lo que se llama una estructura dinámica con este argumento, separando el argumento en unidades y viendo cómo lo puede contar. Mucha gente va a aprender a escribir en un taller literario. Yo era muy tímida, ahora yo lo he perdido todo eso, la timidez, pero bueno, era muy tímida y me daba mucha vergüenza ir a un taller literario porque pensaba que todos se iban a dar cuenta de lo que escribía, dónde estaba yo, quién era yo cuando escribía y todas estas cosas. Entonces no fui, con lo cual me costó muchísimo más poder escribir, me costó mucho más aprender a pasar lo que tenía en la cabeza al papel, me costó saber cuáles eran las frases que funcionaban. Pero la realidad es, ¿qué es lo que aprende uno en un taller literario? Bueno, en un taller literario el profesor, el maestro, va a enseñar una técnica, su técnica de escritura, y va a mencionar otras, si es una persona abierta y gentil, y va a sostener en la angustia de los primeros escritos a sus alumnos. Los va a ayudar a que superen sus bloqueos, sus miedos, sus páginas en blanco, sus ganas de largar todo, su pereza y su obsesión. Esto es lo que hace un maestro, no es ni poco ni mucho. Yo creo que es un gran auxilio que haya otro al lado de uno tratando de, de leer y de acompañar en lo que uno hace. Lo mismo estaría bueno, digo, cuando uno aprende otro oficio, tener a alguien que lo esté acompañando. Digo, son oficios y los oficios se transmiten de maestros a alumnos. Eh, yo siempre hablo de la disposición a la escritura que hay que tener para hacerlo. No me voy a extender porque, como hablo siempre de esto, no quiero aburrir. Pero bueno, básicamente es que cuando nosotros escribimos, cualquier persona que decide hacer un escrito literario, que tiene ganas de contar algo de su vida o totalmente ficcionado, se va a angustiar. Y esta angustia no es que lo va a tener llorando tirado en un sofá boca abajo y clavándose puñales, sino que la angustia tiene que ver con la escritura específicamente. Entonces, esta angustia va a bloquearlo a la hora de escribir, se va a quedar con la página en blanco, o puede ser que llegue hasta la mitad y diga, bueno, no quiero más, no quiero seguir, esto no era para mí, voy a empezar otro texto, o puede que nunca lo termine de corregir y lo entregue para ser leído ni siquiera a sus seres queridos. Entonces, esto no tiene remedio, esto lo pasan todos los escritores, absolutamente todos los escritores. Empezar a escribir es subir una montaña, lo decía Hemingway. Hemingway decía, siempre es sumamente difícil empezar a escribir una novela, hasta que me acuerdo lo difícil que fue la última vez que escribí una novela. Siempre va a pasar esto, estar en la mitad de un texto hace que uno sienta que tomó todas las decisiones equivocadas a la hora de escribir y en la vida. Y sin embargo es así, nos sobreobservamos, nos cuestionamos, no hay manera de no pasar por eso. Bioy Casares se daba fuerza diciendo el mejor texto es el próximo que voy a escribir. Este es lo que puede. El final, ¿saben la historia de Sábato con el túnel? Que no terminaba de
de escribirlo, que el libro le sacan el original de las manos para poder editarlo, de tan obsesionado que estaba con la corrección. El libro perfecto, el texto perfecto no existe, no va a existir, somos nosotros los que escribimos, somos seres humanos. ¿Somos perfectibles? Sí, perfectos no vamos a ser nunca. El texto va a estar lleno de confusiones y torpezas y erratas, y lo que pasa es que a veces ponemos la vara allá arriba y nunca podemos llegar. Entonces es importante a veces esto de que alguien esté al lado, de que alguien esté cerca y diga, ya está. Yo les decía que bueno, que escribir es como jugar, y en ese sentido, aunque esto suene un poquito psicótico, crear personajes es crear amigos imaginarios. Yo no sé si ustedes tenían amigos imaginarios cuando eran chicos, pero ¿se acuerdan que uno se imaginaba que tu amigo te acompañaba a todas partes y hablabas con tu amigo y te lo imaginabas cómo era, si era rubio, morocho, alto, bajo, hombre, mujer o nada, no sé, te imaginabas, y de esa misma manera es como ustedes van a relacionarse con sus personajes. Es lo ideal, que ustedes estén con esos personajes y con esta historia en la cabeza un buen tiempo antes de escribir. ¿Cuánto es un buen tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Si el proyecto es muy largo, es un proyecto muy extenso, quiero decir, una novela, por ejemplo, y van a tener que estar mucho más tiempo, porque hay un trabajo de plan y de argumentación y de tramar esta novela, ¿no? Y tampoco es que ustedes, si quieren emprender, por ejemplo, un microteatro o un cuento que puede tener 3 carillas, se pueden permitir hacer una investigación sobre un tema específico que les lleve 1 año y medio. O sea, se va a ir el deseo de escribir. El deseo dura un poquito. Es como el deseo de salir con una persona. Si esta persona nos llama, nos llama, nos llama, nos llama nunca, nos llama, nos llama, bueno, en un momento, a menos que uno esté totalmente loco, hace declinar ese deseo y se fijará en otra persona. Lo mismo pasa con los cuentos. Si ustedes tienen mucho deseo de escribir ese cuento, bueno, escriban, investiguen lo que sea necesario para poder empezar a escribirlo, para saber a dónde quieren llegar, y después seguirán investigando. No se demoren mucho tiempo, pero tampoco se arrebaten. Vieron que la comida arrebatada es intragable. Tampoco se arrebaten. Lo que hay que hacer es que, bueno, a mí me sirve, le servía a Hemingway, hay que escribir un poquito todos los días, un poquito. Y Isaac Dinesen decía, un poquito sin esperanza y sin desesperación, un poquito todos los días. Cuando están escribiendo un texto, no esto de escribo de una sentada, no. El cuento se lee de una sentada, pero se escribe de a parrafitos, despacito. Por lo menos hasta que tengan, wow, la fluidez y la disciplina y la habilidad, y puedan estar ya como en un nivel, por hablar de niveles, ¿no? Pero de más avanzado para escribir, donde ya se autoconocen, porque el trabajo del escritor es un trabajo de autoconocimiento, de uno con sus propios límites, es un trabajo de mucha paciencia para con uno mismo, porque yo creo que es natural que uno quería escribir esto así, 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 y se desmadró el texto y chau, lo elimino, lo borro, no existió. Y no, esto no, este enojo no se lo puede permitir un escritor profesional, no corresponde, no forma parte del oficio. Hay que aprenderlo también, y eso lleva tiempo, ¿no? Bueno, cuando se escribe, yo pensaba esto que les quería decir y así no se hace muy largo. Cuando se escribe, uno siempre está reflexionando sobre un misterio. Siempre hay un misterio. No un misterio de el mayordomo espía a través de la cerradura, un misterio del estilo por qué hay mi vecino lo vi mirando la vidriera de una armería cerca de la casa de policías y sospecho que quiere matar a mi vecino. No, no esa clase de misterio. Pero sí hay un misterio todo el tiempo eh, respecto de lo que uno quiere contar. O sea, ¿por qué me intriga determinada imagen? A ver, yo siempre cuento esto que algún día lo voy a escribir. A mí me inspira mucho y tengo muchas ganas de escribir una obra de teatro sobre un cuadro que vi que se llama La mujer barbuda. Es un cuadro que pintó Giuseppe Rivera,
un pintor español que vivía en Nápoles en 1631. Es una señora con mucha barba, parece un señor. Es la historia de Magdalena Ventura, este personaje existió y le empezó a crecer la barba a los 37 años. El pintor era la época en que se pintaban a las personas diferentes, y porque esto era de agrado de la corte, y la hacen venir ella vivía en los Abruzos, la hacen venir con su marido a Nápoles y el pintor la pinta. El pintor la pinta con su marido detrás, como entristecido, más bien yo lo que veo es un hombre delgado y enjuto. Y él dice, esta es la viva imagen de la resignación, escribe el pintor al pie del cuadro. O sea, el pintor se empatiza más con el marido de la señora barbuda, que había tenido 6 hijos, que con la señora barbuda. Y entonces el cuadro está pintado. No hay un misterio, está todo a la vista. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué esta mujer se dejaba la barba? Está bien, tenía una enfermedad que en aquel momento no se veía como una enfermedad, podía ser algo diabólico, por esto esta señora vivía un poco escondida y temiendo la Inquisición, pero ¿por qué se dejaba la barba? O sea, se la podía rasurar todas las mañanas, se podía quitar el pelo, ¿por qué? Lo hacía como rechazo al género, lo hacía como rechazo a su marido, porque a lo mejor ella tenía la expectativa de que el marido al verla barbuda, no quisiera interesarse sexualmente más en ella y la dejara tranquila. ¿Por qué? Bueno, esas preguntas, esos misterios, son los que uno resuelve o los que uno intenta resolver escribiendo, y apela a lo que surja de ahí, si está bien hecho, con honestidad y es bello, va a haber en ese texto una verdad poética, sea del género que sea. Que es a lo que tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y esto por qué me interesa? ¿Y qué voy a contar de esto? Hay una pregunta que nos hacemos. Todos los temas se reducen a 2, dice Freud, y dirán la mayor cantidad de personas que hayan visto esto, y son el eros y el tánatos, que manejan nuestra vida. El amor, el eros y la muerte, ¿no? Nuestros dos grandes misterios. No solo el amor romántico, el amor que nos une a un otro, el amor el amor conyugal, no solo ese amor, sino el amor de nuestros padres, el amor de ese hombre por esa mujer que nos gestaron, que se unieron en un momentito y nos dieron origen. Y si no hubo amor ahí, el amor de esa mujer que después decide tenernos y darnos a origen y darnos a luz, a que veamos, ¿no?, el mundo. Ese amor, que es nuestro origen, y el tánatos, que es hacia donde vamos, ¿no? Es la muerte. No sabemos qué hay, nadie sabe qué hay. Hay gente más religiosa que va a creer que hay una vida después de la muerte, hay gente que no lo va a creer, hay gente que piensa que todo termina en la tumba, hay gente que le da lo mismo ser enterrado en una tumba o ser cremado y ser cenizas. Este misterio es el misterio que nos compone. Nuestra vida dura muy poquito para lo que duró la vida del hombre. Estos misterios los queremos resolver mientras estamos vivos. Esto es lo que ustedes hacen al escribir. ¿Qué trato de decir con esto? Perdón. Y Balzac, escritor que quien quiera ser escritor no se lo puede saltear del todo. Lo tiene que mirar un poquito y aprender. Honoré de Balzac decía, hay 2 temas, el eros, el tánatos y el dinero. El dinero es el gran tema de nuestra civilización, por lo menos desde que está el capitalismo, desde que vivimos inmersos en el capitalismo. La plata es un tema central y rige nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Nadie hay acá que sea tan no sé decir la palabra, tan etéreo que pueda prescindir del dinero. Hay un personaje de Chekhov y hace un chiste, ¿no? Y entonces una señora dice, dicen que no se puede vivir sin los científicos ahora dicen que no podemos vivir sin el oxígeno, y eso es mentira. Sin lo que no podemos vivir es sin el dinero. Bien, decía entonces
Nosotros siempre estamos haciéndonos una pregunta e intentando resolver estos misterios, el Eros y el Tánatos por sobre todo, y cómo conseguir la plata o qué hacer con la plata como tercero. Porque si lo pensamos atentamente, el cuento fantástico, por ejemplo, es una reflexión sobre lo natural, sobre la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y las cuestiona. Fíjense, piensen en un cuento fantástico, por ejemplo, un cuento de, a ver, vamos a buscar un ejemplo real, o el Aleph, ¿no? En el Aleph, el personaje se encuentra que hay ahora no me acuerdo si es un triángulo, que hay una zona, un objeto chiquitito, un punto, donde se puede ver todo el universo, lo pasado, lo presente, lo leído, todo el universo puede concentrarse, como en este, yo me lo imagino, no sé, como este cono de luz. Esto no es posible. ¿Y qué sé yo? Y si por las leyes de la física que no conocemos fuera posible, los cuentos de fantasmas. Los cuentos, nah, por favor, ¿cómo vamos a creer en cuentos de fantasmas? Somos gente grande, somos desde hace un siglo y medio que somos ateos. No creo que no creemos la mayoría no debe creer en cuestiones, en santos y cuestiones supersticiosas de las religiones. ¿Cómo vamos a creer en fantasmas? Y sin embargo los desafío a que no leer un cuento de fantasmas o ver una película de fantasmas. ¿Quién que no vio los otros no se cuestionó si todo se termina con la muerte? Cuando nos hacemos estas preguntas, honestamente, va a aparecer un cuento fantástico. Cuando nos aferramos a la religión en la que sí creemos, que es la ciencia es nuestra religión y es tan absurda a veces miren lo que nos está pasando, en aferrarse a las verdades, como todas las religiones, en largar premisas religiosas, encíclicas religiosas sobre el funcionamiento de los cuerpos y los virus y del miedo y en realidad no nos está a veces favoreciendo, sino que nos hace marcar el paso de una religión, como en otras épocas lo marcaba el catolicismo o lo marcaba el protestantismo o el judaísmo, el islamismo, la religión que fuera. Entonces, cuando ustedes se cuestionan sobre el universo, sobre las leyes del universo, la vida y la muerte, hay una forma que toma esta pregunta, que toma este cuestionamiento, que es el cuento fantástico, por ejemplo. Ahora, si yo me cuestiono sobre el cuento policial, si yo me cuestiono sobre la maldad del hombre, ¿por qué las personas nos matamos? ¿Por qué somos agresivos? ¿Por qué existen los violadores? ¿Por qué un hombre puede sentir placer por hacerle sentir terror a una mujer en el acto sexual? ¿Por qué hay personas que coleccionan los ojos de la gente muerta? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué existió el nazismo? ¿Por qué se me ocurre pensar que alguien, nada más que porque tiene otro color de piel? Fíjense, algo más banal que el color de la piel. Va a ser superior o inferior a mí. Se merece más o menos que yo. Alguien porque tiene la nariz diferente o porque se hinca de rodillas mirando al este en determinado horario y sin embargo yo lo considero a esa persona absurda y supersticiosa, pero yo que salgo a correr todos los días a las 8 de la noche a un parque, soy inteligentísima. Entonces, cuando nos cuestionamos sobre nuestros prejuicios y cómo nuestros prejuicios nos hacen volvernos más agresivos entre las personas, cómo nuestra ansia de poder nos puede llevar a una guerra y a la masacre y al genocidio, ¿qué es el mal en el hombre? Tenemos el cuento policial, tenemos el cuento bélico, tenemos la novela bélica, tenemos un género literario. Cada vez que nos ponemos a pensar y dudamos de las conclusiones que se nos dieron en bandeja de manera educada en la escuela, en la moral social, en los medios, en la opinión pública, cada vez que dudamos de eso, creamos, al menos en nuestra mente, literatura.
Yo pensaba hoy, bueno, voy a dar unas pequeñas charlas sobre Agatha Christie que me divierte mucho. Y yo decía, fíjense, esta señora que fue Agatha Christie, que es una señora de una apariencia apacible, tan bondadosa, metida entre pilas de libros y una mujer que fue una mujer de teatro también y con una vida, no, nunca no sabemos que haya hecho nada agresivo, incluso hasta fue víctima de su propia neurosis y padeció un episodio de amnesia. Fíjense esta mujer se pasó 80 años de su vida ideando cómo asesinar al prójimo. ¿No es eso crear cuentos policiales? Pensar cómo matar mejor al prójimo para que no lo descubran, pero también hizo otra cosa. También creó el modo para ordenar el bien y el mal. A mí a veces la literatura policial me genera un poco de rechazo porque cuando se descubre el asesino, quizá en la literatura policial, no en la literatura negra, a mí me decepciona un poco porque digo, al final todo vuelve, hay algo de lo ilusorio, hay algo de la fantasía, hay algo del deseo humano de que los buenos sean rescatados y los malos sean castigados, y esto en la vida real no sucede. Bueno, ¿qué pasa? Cuando alguien pensó así, dijo, acá vamos a hacer existir la novela policial. Entonces ustedes piensen, cada vez que alguien cuestiona su mundo, se pregunta sobre los misterios que nos rodean, la vida, la muerte, la plata, desde cosas chiquititas, ahí está haciendo literatura. Bueno, no los quiero abrumar más, son las 8 menos 10, yo a las 8 me iba a ir a correr, pero hace mucho frío. Así que nada, si alguien tiene preguntas, creo que las puedo ver de acá. Si tiene ganas de, no sé si los abrumé, creo que les puedo comentar, así que me dicen y yo encantadísima. Acá, a ver, estoy mirando las preguntas. Patricia Carro me preguntó, Patricia, ¿podrías repetir el autor? Es el autor del cuento La Tortuga, probablemente. Y es Patricia Highsmith, es una autora de suspenso, de cuento, fue una autora de suspenso. Ustedes habrán visto Extraños en un tren, que es la película de Hitchcock, digo así porque es más fácil ubicarlo, y habrán visto Ripley, todas las historias de Ripley, la primera con Alain Delon, súper autora. Y muy interesante, no llegamos acá a hablar de la contradicción del personaje, pero es muy interesante cómo va dando vuelta, haciendo contradecir en lugar de al personaje al lector. Y eso es muy interesante. Bueno, acá, a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por los saludos del Día del Escritor. Yo recibí muchísimas cosas cuando empecé a escribir de mis maestros que han sido muy generosos, y es por eso que también hago un poquito de esto para devolverle a la vida lo que la vida me dio. Espero que estén, no sé, que lo hayan pasado bien. A ver, ay, no, 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 no. A ver, a ver. Bueno, un poquito de la contradicción en los personajes. Acá me decía Mariana Bonadero. A mí me encanta la contradicción. Así es, 5 minutos porque no quiero abrumarlos. Igual se pueden ir, se pueden como ir, pero bueno. La contradicción es cuando alguien tiene dos argumentaciones contrarias, ¿no? Estas dos argumentaciones se oponen o se anulan. En general vivimos así, vivimos en contradicción. Nosotros, por ejemplo, es muy gracioso, a mí me resulta gracioso esa gente que dice, no, yo estoy en contra del capitalismo, porque el capitalismo, bla, 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 pero me compro un iPhone y no me importa que haya esclavos en China fabricando iPhones, ¿no? Y uno dice, bueno, eso es capitalismo. Si no quieres vivir en el capitalismo, desprendete de lo que te da el capitalismo. Entonces, vivimos
en contradicción. Y a mí me gustan mucho las contradicciones emocionales para trabajarlas en los personajes, que en realidad son contradicciones que todos tenemos en profundidad. Digo, había un cuento, creo que es de un autor que se llama William Goyen, es un autor, fue un autor norteamericano, y entonces en el cuento se quema la casa y él no rescata nada, ni su dinero, ni nada, y lo único que él se queda pensando y se queda obsesionado es cómo no atendí el teléfono. Es lo único que a él le pesa, se le quemó su casa, pero lo que le pesa es no haber atendido el teléfono, que a lo mejor era ella que llamaba. Esa es una contradicción de las personas, que sentimos todo medio errado, y creo que en las neurociencias, esto tiene un nombre, ya lo voy a buscar y se los voy a contar, pero tiene un nombre. Otra contradicción es el famoso anotación de los cuadernos de Chekhov, eh, que toma después Piglia para desarrollar su teoría de las dos historias en el cuento. Piglia tiene una teoría muy interesante. Les vuelvo a recomendar esta página, Ciudad Seba, donde también donde está ahí consignada este análisis sobre el cuento, cómo escribir un cuento. Y entonces él dice, comenta esta anotación: entra una persona al casino, creo que era en Monte Carlo, no me acuerdo. Entra una persona al casino, juega, gana una fortuna, sale y se pega un tiro. Ahí la contradicción está en la lógica. Nadie que gana se pega un tiro. Y entonces estoy leyendo un autor cubano que dice, bueno, pero a lo mejor él había hecho una apuesta a alguien diciéndole que iba a perder, y como la apuesta por la que él esperaba perder iba a ser mucho más alta que lo que ganó, no tiene otra opción que pegarse un tiro. Entonces, estas son las contradicciones. Hay contradicciones que es importante ponerlas en un texto. Ustedes saben que cuando escriben, sobre todo en el teatro, el personaje, o en cualquier ficción dramática, una serie, un guión, una película, el personaje vive un arco dramático, le pasan muchas cosas y hay peripecias, pero lo importante es que al final de este arco dramático el personaje, los protagonistas al menos, se hayan modificado algo de su esencia, sean personas diferentes, hayan comprendido esta enseñanza, no enseñanza pedagógica, sino esta enseñanza dramática, lo que el drama les propuso, lo hayan tomado y los hayan modificado. Edipo no es la misma persona. Esa especie de, yo me lo imagino un poco fanfarrón y un poco ganador, de que bueno, hizo perecer hasta la a la estatua esta, como era la quimera, no me acuerdo ahora, la esfinge, y sin embargo al final es un tipo que no tiene más que arrancarse los ojos e irse exiliado de mendigo con su hija. Ha vivido una modificación. ¿Y cuál es la contradicción? Por ejemplo, para que ustedes vean, en Edipo. Edipo quiere la verdad, Edipo quiere que su pueblo sane de una peste, y averigua algo tremendo. ¿Y en quién pone la contradicción? ¿Quién le lleva la contradicción en bandeja? Yocasta, su mujer, que le dice, bueno, Edipo, en todas las casas pasa algo de esto, ¿no? En todas las casas hay... bueno, nada. En todas las casas se cuecen habas. Y él cree que obvio es monstruoso lo que ella le está proponiendo, y gira. Cada vez que aparece una contradicción en el texto o en el personaje, lo que usted, no en el texto, en la lógica del argumento, en el argumento, como en el ejemplo de Chekhov, o en el personaje, el texto gira. El texto gira. El texto se va acercando, va cumpliendo su arco dramático hacia el final. Es un poquito más complejo. Así que bueno, nada, ese poquitito solo sobre la contradicción. Se los debo. Voy a tratar de hacer una, si les gusta, si les parece que está bueno, si consideran que aprenden, si lo digo modestamente, yo porque, bueno, pueden ver mi casa en el pleno desorden, yo me la paso leyendo, entonces a mí los libros me salvaron y fue mi manera de conectar con el mundo. Y así que bueno, si les sirve, tengo ganas para el 21 de junio, que comienza el invierno
a ver si nos inventamos algo. Ahora a Patricia me contesta. El autor del Cansador Oculto se llama Salinger. Yo lo adoraba. Después me enteré que el tipo era un poco perverso. Vieron que esas cosas, cuando uno las sabe, ya no es lo mismo. Pero es un gran escritor, fue un gran escritor. Bueno, me despido con mucha pena, pero me prohíbo extenderme más de una hora. Gracias a todos. Disfruten el Día del Escritor, sírvanse algo rico para tomar a la noche, ábranse un libro mañana. Todos estamos pudiendo leer muy poquito porque estamos muy dispersos y muy metidos en las redes y no hay manera de superarlo esto. La única manera de superarlo es que se termine esto que estamos viviendo y para eso falta. Pero lean aunque sea un cuentito por día. Vayan a esta página, Ciudad Seba. Vayan a Leamos. Leamos es una biblioteca circulante donde se pueden bajar libros. Lean aunque sea un cuentito y, y van a ver que cambia la manera de ver el mundo y de enfrentar la literatura. Feliz Día del Escritor. Se lo digo, bueno, nada, al cielo, a los que a mí me acompañaron y a todos a ustedes que están acá escuchándome y que van a meterse con toda su valentía a tratar de escribir. Que tengan muy buena noche.